Buenas, ante todo un cordial saludo, le venimos a hablar sobre el dilema entre democracia, dictadura, autoritarismo y totalitarismo. Los integrantes son Samantha Rodríguez, Catriani Ballera, Samuel Márquez, Harold Romero y Reynalds Villamizar. Un sistema político es el resultado de las actividades políticas, económicas y sociales ocurridas a lo largo de la historia. Muestra la encarnación modular de las múltiples cooperaciones para el bien común de las comunidades. Los sistemas políticos dan vida a los estados que configuran las instituciones políticas de las sociedades territoriales y encuentran estados unitarios y/o federales, donde se integran en formas de legitimidad. A continuación, en esta presentación se abarcarán el sistema democrático en el régimen dictatorial, autoritario, totalitarista y se discutirá el dilema entre ellos. La democracia. ¿Qué es? Proviene del griego kratos, poder, y demos, pueblo. Es un sistema de gobierno que promueve los derechos humanos, la libertad de expresión y la diversidad. Su mecanismo principal es el voto universal, libre y secreto, por el que se manifiestan opiniones, se elige el gobernante y se impulsan las políticas que se quieren implementar. Origen. Se remonta a Atenas durante el siglo VII a.C. El rey mandaba sobre los asuntos políticos y militares, frecuentado por una asamblea conformada por nobles que dialogaban sobre los intereses de las clases acomodadas, lo que progresivamente generó múltiples rebeldías populares que dieron paso a una serie de transformaciones, como la creación de un código de leyes y separación de estamentos por riquezas y no por origen familiar. En el 510 a.C., Clístenes, un político ateniense, implementó una organización política llamada el Areópago, conformado por funciones administrativas que regulaban el ejército, por el consejo que creaba las leyes y controlaba a los funcionarios, las relaciones exteriores y el tribunal que administraba la justicia. Características: Estado de Derecho y ley común. Toda democracia está basada en una constitución y una ley común, apoyadas en la participación de los ciudadanos para la obtención del bienestar social. Sufragio. La legitimidad del gobierno reposa en el sufragio secreto, periódico y libre, independientemente del sexo, preferencias, identidad, raza, credo o afiliación política del ciudadano. Descentralización del poder. Se reparten las competencias de forma equitativa entre los distintos niveles gubernacionales, prefecturas y alcaldías. Tipos. Democracia directa. Los ciudadanos votan sin intermediario. Democracia indirecta. Un grupo de gobernantes elegidos por las masas toman las decisiones políticas según los intereses de quienes los eligen. Democracia parcial. A pesar de existir el sufragio libre y algunos principios básicos democráticos, el pueblo desconoce las actividades realizadas por el gobierno. Democracia constitucional. Aquí las decisiones deben estar supeditadas por las leyes de la Constitución, que podrá ser modificada por medio de parlamentos. Consecuencias. Se forma un Estado con derechos, reduciéndose la corrupción y promulgándose el poder de la mayoría. Se establece un equilibrio cívico. Todas las personas tienen los mismos derechos de participación y cada voz tiene el mismo peso que la de los demás. Se distribuye el poder político. En las verdaderas democracias existen equilibrios en las instituciones, de tal manera que ningún actor político impone su voluntad sin controversia, consenso o consentimiento popular. Buenas, me presento, soy Samuel Márquez y les vengo a hablar de un sistema político bastante controversial a lo largo de la historia, la cual es la dictadura. Entonces pasamos a un poco a saber de qué es y en qué consiste la dictadura. Cito, una dictadura es una forma de gobierno en la que un solo individuo o un grupo pequeño de ellos sostiene el poder absoluto sobre el Estado de manera indefinida y sin limitaciones constitucionales reales. Esto implica que un poder político se ejerce de manera autoritaria, vertical y sin espacio para la democracia. Con esto se demuestra que el sistema político es una dictadura que se mantiene a las bases del poder político absoluto e ilimitado. Pasemos un poco a la historia y el origen de la dictadura. La historia dice que se origina en Roma en 398 a.C., cuando el Senado en tiempos de emergencia dotaba a un hombre de poderes absolutos por un periodo de 6 meses, quedando a cargo de un orden político y jurídico existente.
siempre sujeto a la ley. Posteriormente, algunos emperadores adoptaron este modo de formas arbitrarias y por tiempos indefinidos. Con pasar el tiempo y durante las dos guerras mundiales se pudieron detectar 4 tipos diferentes de dictadura: constitucionalismo, comunismo, contrarrevolución y fascismo. Desde la Segunda Guerra Mundial se ha visto amplitud de dictaduras. Este incluye dictaduras del tercer mundo, las dictaduras teocráticas o religiosas y dictaduras dinásticas familiares. Los ejemplos más modernos de las dictaduras en la historia se remontan al siglo XX. Algunos casos más devastadores son como la dictadura fascista de las Europas en 1930 a 1943, las dictaduras comunistas de 1930 a 1950 y las dictaduras latinoamericanas de 1973 hasta día de hoy y la actualidad. A comienzos del siglo XXI hasta la fecha de hoy son bastantes los que mantienen un sistema político dictatorial, más ampliamente pasado como Cuba, Corea del Norte y China, contando con estos debidos sistemas manejos antidemocráticos. La eternización de un sistema político de poder o persecución de los opositores actualmente se catalogan como dictadores de gobiernos como Venezuela, Turkmenistán, Eritrea, Tailandia. Pasemos un poco a los tipos de dictadura, ya que pueden verse de varias modalidades, ya que nacen de una necesidad de determinado grupo que asume el poder absoluto. No existen reglas fijas para gobernar dictatorialmente, pero podemos distinguir entre una dictadura militar, una dictadura personalista, una dictadura proletariado y una dictadura blanda. Una dictadura militar son cuando el poder militar del país se hace con el control político del Estado, a través de un golpe de Estado o una victoria en un tipo de guerra civil. Una dictadura personalista se le domina así a las dictaduras que son enteramente una conducción entera del Estado o una sola persona, quien gobierna en los próximos años. Una dictadura del proletariado se puede ver en la teoría del origen marxista y se emplea a menudo para elegir las dictaduras comunistas. Y la dictadura blanda se puede llamar así una forma de dictadura más actualizada a la edad contemporánea y más complicada de lograr definir, porque en sí conserva rasgos democráticos aparentes y son un tipo de dictadura mixto y complejo y no necesita un reconocimiento como tal. Pasemos un poco a las características y consecuencias de las dictaduras, ya que las características se basan en la supresión de la división de poderes, la manipulación de los medios de comunicación como censura a la prensa, la suspensión de las garantías constitucionales mínimas como la libertad de expresión y la anulación o disolución de instituciones democráticas violando los derechos constitucionales, la difusión reiterativa de la propaganda sobre su ideología y figuras dictatoriales y no ascienden al poder necesariamente los que están preparados, sino quienes comulgan las ideas de los que mandan generando la corrupción. Pasando a las consecuencias, se basan en la cancelación de libertades individuales, cero libertad de expresión, represión por parte del Estado, violación de los derechos humanos, no existen elecciones o estas son fraudulentas, la centralización de la toma de decisiones, el poder estatal recae en una sola persona y hay crisis económica y financiera. Con esto podemos dar terminado el punto de la dictadura. Hola, me llamo Harold Romero y les vengo a hablar sobre el autoritarismo. ¿Qué es? La palabra autoritarismo tiene raíces latinas y significa sistema fundado en el poder o abuso de este poder. Sus componentes léxicos son autor, el que aumenta, ario, perteneciente a, y el sufijo ismo, sistema, doctrina, actividad como dependencia. Este régimen puede estar al mando de un tirano, un monarca absoluto, gobiernos militares, de un líder de la élite o de un poder económico extranjero, los cuales suprimen todos los derechos humanos, reprimen a quienes se oponen y aprovechan la autoridad ejecutiva para ampliar su poder. Origen: fue fundado por Adolfo Hitler en la década de 1920. Fue impuesto como respuesta al Tratado de Versalles, en el cual se le impusieron medidas drásticas a Alemania, lo que le quitaba grandes ingresos por los pagos de indemnizaciones que debían hacerle a Francia y Gran Bretaña. En el año 1930 el nazismo ganó fuerza y en 1933 se le dio el poder a Hitler. Entonces es a partir de este momento que nace el autoritarismo. Características: control masivo. La prensa es tomada por el régimen para honrar a su jefe y sus logros y excluir cualquier crítica. El voto. La elección del líder no cuenta con el pueblo, solo es un partido político que se dedica a promover la legitimidad del régimen. Profundas actividades militares. Se realizan en las calles, instituciones educativas y en los hospitales con el fin de ejercer control mediante el uso de la fuerza e infundir miedo a los habitantes. Tipos: burocracia militar, formada por los militares con varios partidos sin lugar a una competencia libre. Sistemas empresariales autoritarios. La sociedad exige un mínimo de cooperación a través de estructuras controladas por el sistema. Sistema postdemocrático. Intentan que la sociedad se sienta parte del sistema para que respalde y acepte sus principios, intentando justificarse, igualando su falta de diversidad con sus colaboraciones.
Consecuencias. Ignora las opiniones del pueblo, limita la libertad de expresión por parte de los medios, así suprimiendo los derechos humanos y abusando del poder. Cabe destacar que no tienen una ideología oficial. Debido a la abusiva presencia militar infundiendo pavor, se genera un sometimiento y control de masas silenciadas obligadas a respetar el dominio de un partido político colocado en el poder. El totalitarismo significa poder político compuesto por totus entero, alias relativo, sufijo ismo, doctrina. Se basa en un solo líder con un solo poder. Su ideología supone la inexistencia y consecuente negación de las personas como un elemento individual que posee libre albedrío. Su origen nació en el periodo de las entreguerras en el seno de los fascismos como régimen que querían constituir en oposición al Estado liberal. Se afirmó como régimen político en 1933 por el líder Joseph Goebbels. Más tarde aparece una teoría científica del totalitarismo. En estos años es cuando aparece la obra capital de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo. Dicha obra va a constituir la consolidación de la teoría del totalitarismo. Características: único partido que posee el monopolio de la actividad política legítima. Dicho partido único que está armado de una ideología que confiere una autoridad absoluta. Controlan en concreto las telecomunicaciones. La economía, al menos la gran parte, es controlada por el Estado. Politización de toda actividad, terror. Control de la sociedad, eliminación de los enemigos políticos, nacionalismo extremo. Tipos: régimen totalitario fascista, la desaparición del Estado de Derecho y la concepción totalitaria del Estado, el desarrollo de un nacimiento imperialista y sustitución del sistema sindical por el corporativismo, la libre actualización del periodo fascista. Régimen totalitario absolutista. En este se otorga todo el poder a una sola persona o a un grupo. En la actualidad, dicho concepto se otorga a las formas de gobierno encabezados por el dictador. Consecuencias: constantes guerras debido a la privatización del derecho y libertades ocasionadas por pérdidas humanas. Creación de los derechos humanos posterior al nazismo. Violencia y consecuencias de acusaciones erróneas por opiniones diferentes o oponerse a las ideas del Estado y censuran otros ámbitos de la vida pública. A continuación se les presenta un cuadro comparativo entre los 4 sistemas políticos, con 4 criterios diferentes: liderazgo, ideología, partidos políticos y derechos. Tenemos la diferencia en el liderazgo con la democracia, que su líder es elegido mediante votaciones libres donde cada persona tiene derecho al voto, y el autoritarismo, que su poder está concentrado en una o pocas personas con intereses iguales, con una figura militar al mando. En la ideología podemos ver que la dictadura y el autoritarismo no tienen una que las defina. Las dos se caracterizan por perseguir los intereses de su líder. En los partidos políticos tenemos la semejanza entre el totalitarismo y el autoritarismo. La diferencia es que el totalitarismo tiene poca tolerancia a los partidos políticos opositores, mientras el autoritarismo, los prohíbe completamente. En los derechos tenemos la diferencia, la democracia y la dictadura. La democracia se basa en la Constitución para proteger los derechos humanos, y la dictadura reprime la libertad de expresión y suspende las garantías constitucionales. En conclusión, partiendo de la información ya mostrada, se sabe que el régimen dictatorial se basa en el gobierno de uno o de un grupo minoritario donde no hay libertades civiles. Por otro lado, el sistema democrático se definió como una forma de gobierno con sufragio libre que promueve los derechos y la justicia para el pueblo. Pero, ¿es realmente funcional? El conocido dictador Adolf Hitler dijo una vez: con humanidad y democracia nunca han sido liberados los pueblos, dando a entender que él pensaba que su estadía en el poder fue necesaria para el desarrollo estatal y social. Cada sistema político tiene distintas repercusiones durante y después de su ejecución. A pesar de las semejanzas entre el autoritarismo y el totalitarismo, estos siguen siendo modos de gobierno distintos. En el primero, el gobierno no busca controlar la vida privada de sus ciudadanos al punto de convertirlos o reeducarlos. Pero en el totalitarismo, el gobierno se diviniza y busca confundir los valores familiares con los revolucionarios.
Por ello, es importante comprender el propósito de cada sistema para poder elegir conscientemente la decisión de cuál es el más favorable para el bienestar común de nuestra sociedad. Ahora usted, ¿está de acuerdo con la frase de Hitler? ¿Piensa que el sistema político actual es funcional? ¿Cuál sería el modo de gobierno elegido por usted para su sociedad? Esa fue toda nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.